yo creo que las pensiones van a ser clave. En que reviente todo y hay que hacer grandes cambios. Bueno, lo de las pensiones ya ha pasado. Por ejemplo, países como Dinamarca pasaron de la tasa de reposición del 70 o al 80 como en España al 30. Y ahí estuvo el cambio, de decir, no, a partir de usted ahora, en vez de 3.000, va a cobrar 1.000 euros al mes. Y cuando no quede Claro. otra, pues lo tendrán que hacer. O lo harán Pues eso en paulatinamente. España puede pasar en cualquier momento. Lo que, Y cada día queda menos para que pase. lo que yo creo que va a pasar, y vamos, no es que tenga yo bola de cristal, es que ha pasado aquí, en Reino Unido. Aquí la pensión, yo cuando me jubile, pues cobraré pensión del Estado en torno a unas 150 libras a la semana. Es decir, 500, 600 libras al mes, ponle 700, 800 euros, habiendo tenido unos ingresos profesionales muy superiores. Y es una especie de café para todos. Sí. Llegado a unas ciertas cotizaciones tienes, y bueno, es un extra que tienes, pero todo el mundo, casi todo el mundo tiene pues un sistema privado, un sistema de empresa, un algo diferente, que también se han deteriorado mucho. Los planes de empresa antes eran lo que llamaban de salario final. Es decir, tú cobrabas el 80% de los últimos 3 años de no sé qué, o sea, y estaban garantizados. Quiero decir, el plan de pensiones o la empresa corría con el riesgo de poder o no poder pagar eso. Pero ese tipo de pensiones prácticamente se han terminado. Ahora son por contribución, tú contribuyes, eso se invierte, tú decides un poquito cómo se invierte y lo que dé, dio. Y ahí el riesgo es entre 100% tuyo. Es que eso es lo Entonces, lógico. sí, se puede, y se puede prever que Eso va a ser así. que el camino es ese, porque entonces, tú cómo, porque Gregorio, tú también te has significado en temas, digamos, políticos y en temas de Estado y demás. Sí, Y tengo un libro sobre economía y Ujú. otro sobre cómo crear partidos políticos, por ejemplo. Sobre ese no me quería ir sin preguntarte, pero antes de eso, el tema de las pensiones, pues claro, la solución es capitalizar. Mm, Que no, el sistema no sea de reparto, que ahora los que trabajamos le pagamos. A ver, yo no vivo en España, pero digamos, mis sí, hermanas le pagan la pensión a mi padre, por decirlo sí, así, ¿no? Más o menos. Entonces, mi padre no tiene un duro capitalizado. claro. No tiene algo que digas que está a su nombre y que le pertenece, ¿no? Como le pueda pertenecer sus inversiones Sí, o cosas o así. su casa. Entonces, ¿cómo tú crees que se puede hacer la transición de un sistema de reparto o no de capitalización y cómo crees que se podría hacer? Porque, claro, es difícil llegados a este punto. Sí se puede hacer. Ujú, Entonces, la forma de hacerlo es reducir el gasto público. Para que te hagas una idea, más o menos. ujú, ujú, Las pensiones ahora son 170.000 millones, ujú, redondeando. Si a los jóvenes, o sea, a una persona joven que empieza a trabajar ahora, si capitaliza la mitad de lo que paga la seguridad social, cuando se jubile tendrá un patrimonio muy importante. ujú, Sería mejor que capitalizase todo, lógicamente. Pero para la transición, si sí, capitaliza la mitad, cuando ujú, se jubile tendrá un patrimonio muy importante. ujú, Porque además, si haces esto, enriqueces a toda la sociedad, las inversiones son más rentables y todo eso. correcto. Entonces, de esos 170.000, 85.000 se capitalizan. Ujú, Y los otros 85.000 hay que sacarlos de reducir la deuda del gasto público. ujú, Pues en el ayuntamiento, suprimir diputaciones, quitar de corrupción, despilfarro y todo esto. ujú, Además, hay otra cosa que te lo facilita, o sea, reduce la cifra de capitalización, porque la gente, eso lo puedes hacer obligatorio o lo puedes hacer opcional. Pero la gente que tenga más de 55 años, por ejemplo, ujú, seguramente muchos de ellos, aunque sepan que esto es un engaño, si se enteren ahora, dirán, si yo no tengo nada invertido, en 2 o 3 años, o 1 o 4 y medio, no me da tiempo a capitalizar. Entonces, aunque sea lo peor, me quedo en el ujú, sistema antiguo. ujú, Con lo cual esa gente no capitalizaría. Entonces, la mitad de capitalización se reduce
en la gente que voluntariamente, o por ley, porque digas, si te queda muy poco, no capitalizas, no va a ir a capitalización. Ponte que fuesen 15.000 millones. Pues entonces, de esos 170.000, 70.000 irían a capitalización y 100 a las pensiones como van ahora. O sea, sería progresivamente, ¿no? Claro. Sí, los Empezando nuevos que a lo entran ya mejor- tendrían el sistema ese y los antiguos pues irían continuando hasta que se extinguieran Hasta que junto se con el extinga. sistema de distribución. Lo que pasa es Sí. que cuanto más tiempo pase, más difícil es hacer esto sin reducir las pensiones. Porque la pelota se hace más Porque si ahora grande, son ¿no? 170.000 millones y antes eran 140 y antes 100 y antes 60, era más fácil. Si no se hace ahora, los 170, en teoría, serían 180, 190, 200, 210. Entonces es más difícil conseguir ese ahorro público para poder hacer la transición sin bajar las pensiones. Con lo cual yo creo que el paso a capitalización es inevitable, pero cuanto más se tarde, más probable es que haya que bajar las pensiones. Vale. Yo quiero remachar un clavo muy importante que has comentado, y es que la capitalización y el ahorro más inversión, sobre todo en pensiones que tienen un muy largo plazo, son un círculo virtuoso. En Es vez que ahora de estamos en un círculo vicioso. vicioso. Ahora Claro. mismo, los jubilados Sí, viven del trabajo de los jóvenes. sí, Si se hubiese hecho bien, los jubilados sí. tendrían su patrimonio, Los, gastarían sus rentas y entonces los los, jóvenes vivirían de las rentas de los jubilados, que es lo correcto, contrario a lo que nos parece lo normal ahora. correcto. Un país con tanto desempleo como es España, es decir, si las personas de más de 45, con ya su bola de inversiones, sobre todo si invierten en bolsa, están financiando empresas y esas empresas son las que dan trabajo a tu hijo. Y luego el jubilado, cuando se Correcto. gasta sus dividendos, porque quiera vender Sí, algo sí, que sí, las sí, sí, venda, sí, 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 y eso se lo gasta en buenos viajes, buenos coches, buenos sí, restaurantes, sí, sí, sí. Y eso, y ese sí, dinero es el que va a los jóvenes, o los moviendo la trabajadores. economía, Y ahora efectivamente. es al revés, de lo que generan los trabajadores tienen que darle una parte a los jubilados porque lo Ujú, han perdido todo y no ujú. tienen de qué vivir. Correcto. Sí, 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 bueno, sí. vamos a ver. Yo me estoy acercando peligrosamente a la crisis de los 40, si no la estoy teniendo ya. Todavía no me he comprado un descapotable, aunque ya he estado mirando José. algunos. No le queda a este pajarito, José. Y hay un tema, Qué joven. hay un tema que me planteaba, bueno, ya llevo años planteándomelo, ¿no? Y es lo de la carrera de la rata que bien ha hablado Rafa, ¿no? El tema de estar trabajando, bueno, eso lo tengo un poco superado, ¿no? El de trabajar constantemente para que te paguen y hipotecarte y todo esto, pero luego al final el sistema te educa para un tipo de vida que está sobre todo enfocado a que no pienses, que tú estudies, busques un trabajo, pagues una hipoteca, te compres un coche a poder ser a plazos, trabajes, tengas 15 días de mierda de vacaciones al año, a lo mejor otra semana en Navidad, si tienes suerte, si eres autónomo, ni eso, pagues impuestos, pagues tu autónomo, pagues tu IBI, pagues tu IVA, pues no sé, habrá quien tenga hijos, habrá quien no, hay quien tiene hijos y no quiere tenerlos. Para que me pongo a llorar. La pregunta es, bueno, ¿todo esto vale la pena o hay una vida más allá del sistema? O a lo mejor se puede vivir de otra manera, a lo mejor no hace falta independizarse cuando tienes 25 años o 30, puedes vivir con los padres, ser libre, puedes ser independiente, el dinero que ganes invertirlo o con las rentas vivir o hacer otra cosa, ¿no? ¿Hay vida más allá del Estado o de lo que nos venden los políticos? Digo los políticos o la oligarquía porque son los primeros interesados en que la gente pague impuestos para que ellos vivan sin trabajar. Pero hay un gran sistema que está fundamentado en esto, ¿no? Y probablemente, si todos pensáramos distinto, el sistema se vendría abajo. Pero la realidad es que tener una vida en la que estás 40 años cotizando, porque te han prometido a lo mejor una pensión de 2.000 euros, que en nuestro caso ni siquiera va a llegar, pues igual no es lo que a uno le hace más feliz, ¿no? Suponiendo que uno se acaba jubilando a los 67 que está ahora, que es algo que dentro de 30 años dudo bastante que suceda. Pues la verdad es que es cierto lo que tú dices, que es que está planteado, hay un camino, camino del infierno, lo llaman en Corea, Hell, Hanguk Hell le llaman. El highway, ¿no? Hell's Highway. Bueno.
Hanguk, que es como Corea en coreano, y Hell, que le llaman que es como el camino de lo que está previsto, que se supone que debes hacer a lo largo de tu vida. ¿Corea del Norte o Corea del Sur? Del sur, del sur. La del norte no nos llega esa información. Y sí que es cierto que es un camino que la verdad es que es un poco A mí me parece un infierno. triste. Sí, es un infierno. Porque... Y yo personalmente no quiero que mis hijas sigan ese camino, ¿no? Porque he visto casos. ¿Y qué pasa con el que todos hemos tenido algún amigo que no llega a los 50? ¿Y qué pasa con ese camino que le han prometido? Aparte, lo malo es que tú no puedes elegir. Cuando empieces a trabajar, tú no puedes elegir el decir, oye, a mí no me quites la tercera parte de mi sueldo para el sistema de pensiones. Yo quiero salir no quiero estar en ese sistema. No te dan la opción a elegir, ¿no? Y si tú estás 10 años trabajando o 14 años trabajando y no has llegado al año 15, pues tampoco tienes derecho a nada. Y es un poco triste. Tú como político, tú sabes que el sistema de pensiones es insostenible, pero tomas medidas populistas para garantizarte a lo mejor la reelección, aun sabiendo desde que a largo plazo estás perjudicando a la gente joven o al propio sistema, que es insostenible, ¿no? Yo digo lo que quiero y no necesito que tú me lo traduzcas. Vale. Lo que yo vengo a decir es que yo estoy generando derechos. A ver, la solución hay que buscarla. Comentaba Elisa que estamos devengando un derecho frente al Estado. Vamos a ver, lo que estamos devengando es la posibilidad de que el Estado nos dé lo que el Estado nos quiera dar. Ese es el único derecho que tenemos. Si hubiésemos devengado un derecho frente a una empresa, frente a un fondo, podríamos ir a los tribunales si lo incumpliera. Si mañana el Estado dice la edad de jubilación se coloca en 75 años, no podemos denunciar al Estado en ninguna parte. Si mañana el Estado dice las pensiones se indexan del IPC, no podemos denunciar al Estado en ninguna parte. Por tanto, la única certeza que tenemos es que no hay dinero y que el Estado, como no hay dinero, va a recortar las pensiones en el futuro. Sus intereses personales a lo que sería pues países como Suiza o los países nórdicos, que tienen claro, pues claro, que si hay que recortar las pensiones o hay que bajar el promedio con respecto al último salario, pues hay que hacerlo. Y sí, no puedes decir, no, es que son 10 millones de votos. Bueno, es más importante el futuro del país que los votos. Sí, pero es que, Emilio, lo grave no es que el político no tome la decisión, digamos, ya no valiente, sino la decisión responsable de cortar con algo que sabemos que es un sistema Ponzi y que además es completamente insostenible. El sistema de reparto sabemos que no puede quebrar porque basta con bajar las pensiones, pero que es un engaño a la población. Lo grave es que el ciudadano lo consienta y sepa que realmente eso es así, porque ya yo creo que toda la información que tenemos, todo el mundo ya le puedes preguntar hoy en día, al margen de la cultura financiera o de la preparación académica que tenga cada uno, le puedes preguntar, oye, el sistema de pensiones tú sabes que no es sostenible, ¿verdad? Y casi todo el mundo te va a decir, o por lo menos 8 de cada 10 te van a decir que sí, que es insostenible. Sin embargo, le da igual a la gente en este país, ¿no? Porque realmente lo que le importa a la gente yo creo que también es un problema de egoísmo estructural, no solamente de falta de educación financiera estructural. Lo que realmente le importa a la gente en este país es el bienestar, pues con el mínimo de producción o con el mínimo esfuerzo, ¿no? Si tú haces una encuesta aquí sobre subir el salario mínimo a 2.000 euros, probablemente pues te salga que 8 de cada 10 te digan que sí, que lo subimos a 2.000 euros, ¿no? Si lo haces en Suiza, pues ya lo hemos tenido recientemente, pues es al revés. 8 de cada 10 te van a decir que no queremos subir el salario mínimo a 2.500 euros. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya una, la población tenga una educación financiera estructural correcta, pues hace que la gente también sea menos egoísta, o que al ser egoísta piense precisamente en generar valor, y generar valor pasa por cargarse todas las medidas populistas y socialistas que existen en un sistema, ¿no? Y eso es lo que no pasa en España y que sí que pasa en otros países, ¿no? Entonces, en España el ajuste será mucho más duro, será mucho más grave, padeceremos más, creceremos menos, seremos más pobres, y es algo que lo vamos a ver, ¿no? A costa de que, bueno, pues los pensionistas tengan unas pensiones muy buenas hoy, pues nuestros hijos tendrán una calidad de vida mucho peor en el futuro. Pero esto no es una cuestión que digas, no, bueno, este tío está haciendo demagogia, o este es un pepero, es un fascista, lo que sea, no. Es que si te pones con un Excel, lo vas a sacar tú también, seas del partido que seas, ¿no?
Y luego que el problema de las pensiones, pues es un problema obvio, ¿no? Que estás financiando a la gente mayor. Para que esa gente mayor luego, como a los hijos no les llega para comprarse una vivienda, les tengan que ayudar con la pensión vía impuestos que cobran a los hijos. Si no les ayudan, pues mal asunto, porque ya no llegan al fin de mes. Entonces te creas una espiral que ningún partido político se va a atrever a cambiarla. ¿Por qué? Pues porque si 6 millones de votos te deciden las elecciones y tú mañana dices en la tasa de reposición en vez de 80% va a ser del 30% como en Dinamarca, te van a decir que Dinamarca ya no mola tanto como molaba antes cuando era socialista y no te vota nadie. Con lo cual el sistema se retroalimenta y nadie va a cambiarlo. Y el que llega ahí, pues hace como el de Podemos. Llegas ahí a vicepresidente y dices, hostia, aquí no lo puedo cambiar yo. Voy a estar un año, que me den mi paga vitalicia y me voy a otra vez fuera a criticar a los de dentro. ¿Tú no crees, Emilio, que el tema de las pensiones, si lo explicaran bien, la mayoría, un suficiente número de gente como para definir unas elecciones lo entendería? Es que a mí no me cabe en la cabeza que viendo la pirámide demográfica no lo pueden entender, pero es que no tienen la valentía de explicarlo. Yo cuando hablo con mi suegra lo único que dice es, pero a mí la pensión no me la van a tocar, ¿no? Al revés, su objetivo es que se la suban un 10%. Da igual que tu salario se mantenga igual o que tú ganes 1.000 euros y la pensión sea 1.300. La gente no lo entiende. Mi padre no lo entiende tampoco. Mi madre tampoco lo entiende. No lo entiende la gente. La gente, y aparte que es un tema de incentivo, o sea, el que está cobrando la pensión quiere cobrar más pensión aunque el salario sea de 600 euros. Eso si vas a un país como Suiza es impensable, porque la gente va a decir, pero vamos a ver, ¿cómo vas a cobrar? Mi padre cobra una pensión de Suiza de 27 euros al mes. Y en cambio en España cobra una pensión alta porque ha cotizado alto, pero mucho más. Pero allí cotizas en función de lo que has pagado. Aquí cotizas, bueno, puedes vivir 200 años y si has cotizado el máximo, cobrarás el máximo. Pues eso no puede ser. Si lo has capitalizado, es otra cosa porque te corresponde, pero si no, ¿qué haces? Si el mercado no te da, estás teniendo a 4 trabajadores pagando la mitad de impuestos para pagar la pensión de un jubilado que encima no hace gasto y tampoco va a invertir en ninguna empresa. Porque un tío de 70, 80 años ni va a montar un restaurante ni va a montar un hotel. Entonces te estás convirtiendo, pues al final, no sé si en la futura Grecia o Argentina. Y eso no va a cambiar porque es cultural. Y eso cambiará cuando pase una generación entera y lleguemos nuestra generación. No tengamos más remedio. No queda más remedio y dirán, bueno, pues esto era insostenible. En Dinamarca cambió, pero claro, Dinamarca no es España, ¿no? Muy complicado la solución a ese sistema. En Irlanda, ¿cómo lo tenéis? El tema de... ¿Allí la pensión es de capitalización o es como aquí? Hice un vídeo hace un par de semanas o así. Claro, aquí hay parte del sistema de reparto. Lo que pasa que las pensiones la máxima es de 1.000 euros. Creo que son 1.012 euros al mes. Y no es basado en la cotización. O sea, hay unas tablas que dicen si tú cotizas tanto, tienes tanto. Pero quiero decir que no es... un mínimo, digamos, ¿no? Sí, o sea, eso, la pensión máxima son 1.012 euros, eso es así. Y luego, claro, puedes cobrar menos. Y luego, aparte, las empresas suelen ofrecer la pensión, es decir, tú pones un X%, la empresa te lo iguala. Lo que pasa que ahora eso es opcional, no es obligatorio. Es el beneficio más dado en Irlanda, es el beneficio más común, pero sí que es verdad que hay empresas, sobre todo pequeñitas, que no lo dan y están planteándose, de hecho se aprobó hace poco, que van a hacer como una especie de sistema donde se va a suscribir a la gente automáticamente al pilar de capitalización. O sea, la persona va a tener la opción de escoger entre 4 o 5 opciones de inversión y van a poner, creo que es un 1 punto algo del sueldo para empezar y va a ir subiendo hasta el 6%. La empresa lo va a igualar y el Estado va a poner 1 euro de cada 3. Y así van a ir construyendo el pilar de capitalización de la gente que no tiene planes de pensiones. Pero luego, ¿eso luego lo podrás recuperar cuando quieras o tienes que esperarte a la edad que ellos te digan, como aquí? Ostras, pues eso no lo sé. Es probable que tengas que esperar. O se darán unos requisitos quizá, porque claro, aquí la pensión es solidaria, con lo cual yo cuando veo una persona
que la palma con 60 años o 65 o 66 y no ha cobrado ni un día de pensión, Sí, sí. es que es una cosa que no entiendo cómo nadie se revuelve y dice, esto es un atraco a mano armada. Un tío que está 40 años cotizando se muere y no cobra nada, ni él ni sus hijos. Le queda la viuda. La viudedad, claro, y si la mujer está trabajando, no hay viudedad, porque se quedará con su propia pensión y el otro se lo ha gastado todo el Estado durante 40 años y no te queda absolutamente nada. Claro. Y volviendo a lo que decía, una cosa que mencioné en el vídeo es que cuando este sistema, digamos, se anunció, en un periódico que hay aquí que es un poco el equivalente a lo que era El País hace años, ahora ya El País se fue a la izquierda total, pero lo que era hace años es más o menos así. Es un periódico que tiende a la socialdemocracia, el Estado tiene que estar muy presente, tal. Bueno, pues este periódico hizo como una sección de preguntas y respuestas para explicar este sistema y una de las preguntas era, ¿pero no cuidará el Estado de mí cuando me jubile? Y ponían, no cuentes con ello, tal cual, Claro, don't count on it. La obligación de la gente y tiene que ser ahorrar durante su vida, sobre todo la gente que no ha tenido problemas de desempleo ni otro tipo de problemas. ¿Qué excusa tienen para no haber ahorrado nada? O luego en España se da un caso muy paradigmático, o por lo menos en toda la costa del Mediterráneo, que está lleno de apartamentos vacíos, pero miles, o sea, hay miles, no, millones de apartamentos vacíos, de gente que ha ahorrado y lo ha puesto en el ladrillo, pues por los motivos que sea, ¿no? Entonces, todos esos activos que están vacíos no generan nada, no generan rentas, no generan impuestos, además el que lo alquila en verano lo hace en negro. O sea, todo eso es un capital falso que está ahí invertido, pero no genera absolutamente nada. Y eso se debería poner en valor u obligarles de alguna manera. ¿Cuál es la manera de obligar a la gente que tiene 3, 4 apartamentos vacíos a generar rentas? Pues es bajarle la pensión y entonces de sus propios activos tendrán que alquilarlos para poder sacar un dinero, en lugar de expropiárselo al que está trabajando, que es lo que está pasando, que tú ganas 3.200 pero te llegan 1.600 para pagar la pensión, pues esa persona que tiene esos activos no debería cobrar esas pensiones tan altas. Y esa es la realidad. ¿Y eso quién lo va a proponer? No lo va a proponer absolutamente nadie. Eso yo te lo digo yo que nadie. Nadie, porque te linchan, no te votan. Si te presentas con esa política, no te votan ni tus padres en las elecciones. No sé. Así que no nos queda otra que el capitalismo, el trabajo y ahorro durum ahí. Oye, has tocado un tema ahí que me interesa, ¿no? Y el tema de la tasa de fertilidad. En España, hoy he leído un artículo, creo que estamos a la cabeza del mundo en cuanto a las menores tasas de fertilidad posible. En cambio, en cuanto a pensiones, estamos en las mayores, ¿no? Prácticamente ya la mitad del presupuesto del Estado está destinado a pensiones. La gente que aún nos quedan años para cobrar, de cotizar, pues pensamos que no que vaya a desaparecer, pero hay un problema ahí, lógicamente, con las pensiones. ¿Cuánto me va a tocar a mí, no? Desde luego no voy a tener la pensión. Mi padre se queja de que cobra poca pensión, pero yo estoy seguro que en paridad de poder adquisitivo no voy a cobrar el día de mañana lo mismo. Y ese es uno de los motivos que nos llevan a ahorrar e invertir, bien sean acciones o en fondos, o hay quien invierte en inmuebles, pues para paliar esa situación, ¿no? Porque no pinta nada bien. No, eso es absolutamente cierto. Yo siempre recomiendo el trabajo que hizo antes de ser gobernador del Banco de España Hernández de Cos con otros 2 compañeros. Yo soy muy fan de Hernández de Cos, me parece una persona muy razonable y que, en fin, no engaña y que es un buen profesional, un buen economista. Y creo que hay que escucharle. El trabajo que hizo en este caso ponía varios horizontes. En realidad marcaba un horizonte de 2035 o 2050 y varias posibilidades de evolución del problema, fijándose en varias claves. Una era el peso de las pensiones respecto del Producto Interior Bruto, que si no creo recordar mal debía estar en el 10,6% o el 12, poco por ciento en el momento del análisis. Y él lo que se planteaba era cuál puede ser la evolución demográfica, cuál puede ser la evolución del empleo y luego las opciones que tiene el gobierno de, por ejemplo, reducir la tasa de sustitución, es decir, lo que representa el salario la pensión respecto del último salario. Y que está en torno al 80%, probablemente la más alta del mundo. No Entonces, sé, el asunto era cómo ir las posibilidades que podían surgir de reducirla. Pues fíjate, en el artículo yo recuerdo que él ponía el 40,6.
en ese momento de tasa de sustitución y ponía un horizonte malo que era 25%. En cualquier caso, él iba planteando varios escenarios. El peor de los escenarios era que las pensiones acabaran constituyendo el 22% del Producto Interior Bruto, que era una situación que además produciría grandes déficits. Con lo que además lleva implicado es el envejecimiento de cambio en las pautas de consumo y falta de creatividad. Sí, porque no la gente solamente mayor echar... con capital no crea empresas. La gente Claro, de 8, pues, 70 y entonces, 80 años. Este es un problema que la gente no... Yo me acuerdo una vez dando una charla sobre estas cuestiones con Carlos Rodríguez Brown y Alejandro Macarrón, que un señor muy mayor tomó la palabra para decir, eso que ha dicho usted la creatividad y que los mayores no ayudaríamos a la defensa del país es falso. No quiero... Los mayores, yo lo que veo, y lo ves en toda la costa, es que contribuyen al ladrillo y a la segunda residencia, pero la segunda residencia es vacía. Quiero decir, cambia mucho, consumen mucho salud, pero consumen muy poca formación. Entonces, esa distorsión, que es una distorsión que va a durar una serie de años, porque obviamente todos nos moriremos, los que somos del baby boom, dará lugar a unas distorsiones muy importantes y sobre todo a cargar mucho peso económico, a extraer muchas rentas de los jóvenes, en pocas palabras, que además hoy en día no tienen por qué vivir en nuestra realidad nacional, sino que mis hijos, por ejemplo, que están estudiando ahora en la universidad, ven el mundo como la posibilidad de su lugar de empleo. No ven España, no se plantean que Madrid sea su única posibilidad de empleo, sino que ven el mundo. Dicen, pues yo me veo en cualquier parte del mundo trabajando, porque hablan perfectamente inglés y porque los chicos son gente viajada, cosa que a nosotros no nos pasaba. Yo salí de España por primera vez con 24 años. Entonces, las cosas también hay que ponerlas en esa relación. Entonces, sí, efectivamente, eso es uno de los problemas más graves que tenemos y lo malo es que ya llegamos muy tarde para solucionarlo. La única forma de solucionarlo de alguna manera es a través de la inmigración, pero todos sabemos que la inmigración necesita tener por lo menos un nivel de productividad que permita hacerse cargo de la operativa de este país. O sea, este país tiene una operativa, una forma de funcionar que necesita un capital humano concreto. Si ese capital humano desaparece, entonces no se podrá gestionar lo que es esta realidad. Es decir, si todos los transportistas se jubilan a la vez, entonces resulta que lo que ha ocurrido estos días pasaría ya de forma crónica, sería imposible transportar los bienes. Si no tenemos a los ingenieros necesarios para poder operar las redes de electricidad, pues entonces esto dejaría de funcionar. Y este es un problema que hemos olvidado, que hemos ignorado durante decenas de años, porque Alejandro Macarrón, por ejemplo, con su fundación Renacimiento Demográfico, ha dado a la lata extensamente, el hombre gritando en el desierto conjuntamente con Joaquín Leguina, y nadie le ha hecho caso. Y como seguimos sin hacer caso, pues estamos ante una situación que en el futuro va a ser peliaguda. O sea, lo pongamos como lo pongamos, y que va a causar una gran distorsión. Pero... en fin, estamos en las circunstancias que estamos. Hay dinero para todo, menos para convencer a la gente que tenga niños. También hemos escuchado cosas sorprendentes en el pasado, por ejemplo. O sea, si la administración pública quiere intervenir en el mercado de vivienda, que lo haga y que haga grandes planes de obra pública. Yo no estoy en contra de eso, pero que haga grandes planes de obra pública, además, que sean viviendas en las que se puedan tener familias grandes. A mí aquello de la solución habitacional de 30 metros cuadrados, a mí aquello me incita a tener hijos, ¿no? Claro, o sea, ¿usted qué está proponiendo que sea la juventud en el futuro? Dele usted una casa de 110 metros cuadrados como poco. Yo les daría una casa de 200 metros, pero bueno, yo es que soy muy generoso. Entonces, yo entiendo los problemas que eso causaría para la riqueza del país, porque deprimiría el valor de los inmuebles y entonces resulta que eso afectaría a la riqueza inmobiliaria y por lo tanto al consumo. También habría que pensar y estudiar qué tipo de efectos produciría eso sobre la economía. Pero está claro que ahora mismo estamos poniéndoles un mal futuro, teniendo una España tan sumamente atada y tan rígida a nuestros jóvenes, que además se nos va a caer encima. O sea, este es uno de los problemas que me parece más preocupantes de todos los problemas que tenemos. O sea, más que cualquier otro problema. Y no por las pensiones, realmente, sino por toda la distorsión añadida que va a producir. O sea, todos los daños que va a producir de forma mucho más amplia. Así que sí, yo alguna vez bromeo con mi mujer y digo, cuando lo veamos muy mal, vendemos las cosas, lo metemos en Bitcoin, nos aprendemos la contraseña y nos lo llevamos a otro país.